El bien contra el mal como pocas veces se ha visto en el cine de terror, con la mala suerte de estrenarse el mismo año que lo hizo Seven, con la cual guarda algunas semejanzas, y un cast bestial con Christopher Walken, Viggo Mortensen, Virginia Madsen o Ilias Koteas, The Prophecy o Ángeles y Demonios como se llamó en España, fue el pistoletazo de salida a una saga de 5 entregas, aunque la primera se encuentra en un nivel superlativo y superior al resto. Aún así, la segunda, bueno, no está del todo mal. Una profecía parece anunciar el fin del mundo, el apocalipsis puede haber llegado, y un detective se encuentra solo intentando detenerlo mientras el arcángel Gabriel baja a la tierra a por un alma que evite una guerra allá arriba, y Lucifer ande por ahí también intentando hacer lo suyo, el mal. Tiene muchísimo encanto, propone un escenario donde no todos los seres alados del cielo son buenos, entre otras lecturas, tiene momentos potentes y uno de los mejores diablos de toda la historia del cine. Joya a reivindicar siempre. Algo muy parecido a lo que comentábamos le pasa a esta franquicia, una primera parte genuina y con un encanto intacto incluso a día de hoy que fue apagándose con el paso de sus secuelas. Uno de los monstruos más olvidados pero también queridos por otros tantos, Pumpkinhead. La que aquí se llamó Pacto de Sangre nos presentaba a un padre decidido a vengar la muerte de su hijo. Para ello lleva a cabo un ritual ancestral que despierta a una criatura retorcida y cruel con el objetivo de acabar con los responsables de la desaparición del pequeño. Una historia clásica que siempre funciona bien y que me encantaría ver con un remake de la primera parte, con el lado dramático intacto, el estilo visual y artístico y sobre todo los efectos prácticos, alejados del CGI moderno. De los pocos trabajos de Stan Winston en la dirección de largometrajes, una brillante pieza que emana nostalgia y amor por el horror y que por desgracia ninguna de sus secuelas supieron estar a la altura. Ojalá una resurrección de Pumpkinhead. Uno de los maestros entre maestros de la historia del terror, George Romero, entre sus joyas inquebrantables de zombies, Los ojos del diablo o La mitad oscura, entre otras obras de su carrera, a finales de los 80 llevó a cabo una de las películas más interesantes y olvidadas, diría que de toda la historia del género, Monkey Shines. Un joven, después de un accidente, se queda parapléjico, haciendo que su vida cambie para siempre, viendo cómo todo su futuro se ve alterado y truncado, girándolo todo. Además de eso, su novia corta con él y prácticamente pierde todas las ganas de vivir. Pero algo le va a hacer levantar el ánimo, la compañía de alguien que puede devolverle un poco la ilusión, una mona. La movida está en que el pequeño animal está modificado genéticamente para tener un desarrollo cognitivo y de inteligencia superior a lo normal. Poco a poco, esta comienza a cambiar, a tener comportamientos extraños y a sentirse extremadamente celosa. El terror ya está aquí. Si es que donde esté un perro, de verdad, joder, que se quite todo lo demás. La vi bastante de pequeño, aterrándome una barbaridad. Películas con algo especial que recuerdas por siempre. Communion, donde se nos cuenta una historia basada en hechos reales, por supuesto entre comillas, de un novelista que tuvo contacto con seres extraños de otro mundo. Casi funcionando a modo de experiencia, sobre todo gracias a su banda sonora y al uso de un horror psicológico poco convencional en este tema, las imágenes oníricas y surrealistas otorgan esa carga de extrañeza a las supuestas vivencias del protagonista. Adaptando de manera algo diferente el libro de Whitley Strieber, el cual es incluso guionista en el film, Communion es una película de extraterrestres muy diferente, incomprendida, y que a nivel de producir sensaciones hay pocas que se le acerquen en la ciencia ficción. Unos crímenes extremadamente macabros, cosas que no encajan ni tienen sentido en ellos, y un responsable detrás que no es lo que parece. Jeff Goldblum, después de La Mosca, cambiaba la transformación de criatura infame a, digamos, entidad inesperada. Mr. Frost es un extraño psicópata que después de ser arrestado y acusado de acabar con la vida de más de 20 personas de formas horribles, es recluido en un psiquiátrico. Su presencia parece advertir algo que nadie comprende, los otros internos se empiezan a comportar diferente, los médicos y el personal del centro tienen sueños, pesadillas, alucinaciones sin sentido alguno, y el señor Frost sigue sin decir una palabra, negándose a declararse culpable ni a aportar absolutamente nada. ¿Quién es? ¿Es humano? Las respuestas son absolutamente sorprendentes. Con un gran trabajo del bueno de Goldblum, saliéndose del tipo de personaje que asociamos a él, su enigmática trama, sus giros, sorpresas y cómo van llegando las resoluciones la convierten en una rareza de la década, lanzada aquí al menos en España directamente a vídeo y que a lo mejor se os ha pasado. A mí de hecho se me pasó y la he visto hace bien poco.
Una de las adaptaciones más olvidadas y que resulta más que interesante es la aparecida a comienzos de los 90 El Resucitado, dirigida por Dan O'Bannon tras la maravillosa El Regreso de los Muertos Vivientes, y que nos mostraba a un detective intentando ayudar a una mujer, la cual había perdido a su marido, desapareciendo de manera misteriosa. Resulta que este llevaba muchos años jugando con poderes ocultos para desentrañar los secretos de la vida, la muerte, el más allá, y todo con el objetivo de conseguir dominar de alguna manera los métodos de resurrección tras fallecer. Una adaptación genial, aunque en diferente época y con distintos matices de El caso de Charles Dexter Ward, una de las obras más importantes de Lovecraft, que también unía ese thriller policíaco que vemos en el film con el tema ocultista y sobrenatural propio del imaginario del escritor. Una buena manera de sumergirse en esa historia a pesar de sus diferencias, y que por cierto tiene versión anterior del 63 del gran Roger Corman y protagonizada por Vincent Price, El Palacio de los Espíritus, todo un clásico del terror que, a pesar de tener como título un poema de Edgar Allan Poe, adapta la novela corta del The Providence, también libremente, pero funcionando de maravilla. Una de mis pelis favoritas de terror, siempre mal recordada, por no decir apenas recordada, con un estilo visual que llamaba mucho la atención por aquel entonces y que era diferente ya solamente con darle al play, pero que tenía una historia de fantasmas con ambientación terrorífica y una atmósfera tan opresiva como densa y cerrada, sabiendo dar verdadero mal rollo sin usar un solo jumpscare. Session 9 es una delicia sensorial llena de secretos que ocurre en un sanatorio mental abandonado, en el que un grupo de trabajadores se dispone a pasar allí una semana encerrado para retirar unos residuos de amianto de su interior. Según van pasando las horas y los días, comienzan a darse cuenta de que cada pasillo, cada habitación y prácticamente todo el suelo y todas las paredes por las que van pisando esconden un horrible pasado, un tremendo eco de dolor que aún resuena y que va rodeándoles poco a poco. Con un último tramo y un final apoteósico de los que te van a hacer volver a verla, Session 9 es una de esas joyas perdidas del horror moderno que nunca es tarde para descubrir. Entre Pesadilla en Elm Street y La serpiente y el arco iris, el maestro del horror Wes Craven llevaría al cine la adaptación de una novela bastante turbia en cuanto a concepto y a las ideas que propone, la peculiar Amiga Mortal de Diana Henstel. Una especie de Frankenstein al que de hecho homenajea, pero actualizado, donde un joven con grandes conocimientos de electrónica y mecánica se muda a un pequeño pueblo en el que enseguida conecta y se hace muy amigo de su vecina. La desgracia llega cuando ésta muere a manos de su cruel y abusivo padre psicópata, lo que dará inicio a la peligrosa idea del protagonista de intentar devolverla a la vida instalándole un chip en el cerebro. Una vez más, como nos ha demostrado la historia y las veces que se ha probado el hacer regresar a alguien del más allá, la cosa no sale para nada bien y la joven despierta siendo alguien totalmente diferente, en un estado extraño de conciencia controlada por el artefacto artificial alojado en su cabeza. Peli muy ochentera, con un muy buen ritmo, buenos efectos y una de las escenas más míticas de la década, con un balón de baloncesto y una señora pegada a una pared. ¿La habéis visto? Creo que estaremos de acuerdo con que en los 90 apareció una de las mejores adaptaciones de la obra maestra de Mary Shelley, Frankenstein, la del 94 con Helena Bonham Carter, Robert De Niro y Kenneth Branagh. Pero quería hablar de otra menos conocida, ya que dentro de su tremenda imperfección la guardo un grato recuerdo por el momento en el que la vi, La resurrección de Frankenstein. La última película de Roger Corman es una ida de olla de argumento muy loco en el que un científico en el año 2031 crea un arma superpoderosa con el único inconveniente de que puede causar desgarros espaciotemporales de imprevisibles consecuencias. En una de estas, el doctor viaja siglos atrás, al 19, donde conocerá a otro científico, al que imaginamos, a Frankenstein, el cual está experimentando y llevando a cabo un proyecto que parece una locura. La despedida del maestro de la serie B con una carrera llena de clásicos inmortales, con un largometraje libre de prejuicios y disfrutable consciente de lo que es. Si hay una peli que reúna a casi una veintena de monstruos y de criaturas de diferentes tipos y formas, tenga una trama poco convencional, sea un festival de efectos especiales artesanales y haga lo que le dé la gana, injustamente olvidada e infravalorada, es Waxwork, un museo de cera que poco tiene que ver con el más conocido del terror y en el que todos habréis pensado, porque aquí un grupo de adolescentes a quien va a tener que enfrentarse es a las propias figuras del museo, las cuales cobran vida por la noche, un montón de escenas terroríficas, seres extraños y criaturas míticas que se alimentan
alimentan de acabar con los visitantes. Vampiros, hombres lobo, momias, zombies, bebés demoníacos y un montón de aberraciones grotescas en una de las cintas más especiales con monstruos de por medio. Mucho gore, de nuevo esos efectos prácticos haciendo gala de su encanto. Actores muy del momento como Zach Galligan, que recordamos de Gremlins, un peliculón con secuela lanzada 4 años más tarde, eso sí, un poco más floja y sin tanta personalidad, que añadiría los viajes en el tiempo. Buena historia, diálogos, personajes, situaciones. Si no la conocíais, puede que os sorprenda la ida de olla que resulta y lo imaginativa que es. Qué mal rollo suelen dar las pelis que transcurren bajo tierra, concretamente en el metro, en esos túneles infinitos subterráneos donde reina la oscuridad. Y aunque todos, la primera en la que pensamos es Creep de 2004, 2 años después llegaría otra candidata a poner nerviosa a la gente en una localización así. End of Line es una fiesta del género con adolescentes en peligro, monstruos perturbadores, gente que no está muy allá de la cabeza, una comunidad que realiza sacrificios y busca algo que supera los límites de la lógica. Vamos, un disfrute bastante olvidado de 2006 y que con un presupuesto reducido sabe jugar con sus efectos especiales y con su retorcida historia. El fin del mundo puede haber llegado, y lo mejor de todo es que nada es lo que parece y unas cuantas dudas no dejan de sobrevolar hasta que termina. Entretenida, incomprensiblemente desconocida y que todavía, si la tenéis pendiente, podéis probar a echarle un vistazo. Una de esas joyitas poco recordadas de comienzos de los 90 que, sin ser ni mucho menos una obra maestra, mantiene ese aura especial que se percibía ya hace años, tanto en su argumento como en su estética. Hardware es una rareza de loca historia en la que se nos presenta un futuro distópico, prácticamente postapocalíptico, donde el ser humano se gana la vida como puede comerciando con lo que sea, en este caso sobre todo con chatarra, donde derivado de la búsqueda de algo de valor en ella vamos a conocer una máquina violenta y destructora, una especie de robot sin control y con tan solo el objetivo de sembrar el caos, Mark XIII. Sin duda una producción muy curiosa y que recomiendo mucho conocer si no la tenéis vista. Basado en Shock, un pequeño relato ilustrado de 1981 aparecido en Judge Dredd Annual, escrito por Steve McManus y Kevin O'Neill. La movida fue que los creadores de la peli no indicaron absolutamente nada de dónde procedía la trama que desarrollaron ni de dónde cogieron la idea, y después de juicios y movidas, ambos autores aparecieron como creadores de su argumento y de la concepción original. Qué macabro y alucinante delirio es la versión checoslovaca de uno de los cuentos más famosos de toda la historia, porque nunca habríamos imaginado, ni en la peor de las pesadillas, un retorcido y grotesco mundo con su argumento como telón de fondo en el que se mueve La Bella y la Bestia de 1978. Difícil de describir, incluso de hablar de ella, ya que a su manera es terriblemente única, desde su puesta en escena, como en su maquillaje, diseño de personajes, criaturas, escenarios, localizaciones. De la trama obviamente no hay mucho que comentar, ya que es más o menos la que todos conocemos del relato clásico, pero de esa búsqueda de un realismo estéticamente trazado en bruto y de su mundo de fantasía gótica podríamos estar hablando durante horas. Una pieza incalificable de atmósfera opresiva y siniestra que tiene una construcción de personajes y de situaciones dibujadas de manera sorprendente, con, además, un final inesperado que se desmarca de todo y ofrece distintas lecturas, siendo, para mí, la versión más increíble de todas las estrenadas bajo el título que lleva. Lo dicho, una maravilla perturbadora. No sé muy bien cuándo, pero en algún momento de mi vida, siendo pequeño, recuerdo haber visto esta película en televisión. Una flipada de efectos especiales y prácticos con un monstruo extraterrestre terrorífico y de aspecto sencillamente genial. Estrenada en 1990, pero siguiendo la estela del género de la década anterior, la singular y olvidada Metamorfosis de Alien Factor. Una serie B total que abarca ideas de pelis icónicas como The Thing, la propia Alien, Life Force y un largo etcétera, donde un virus que llega a la Tierra va a parar una instalación científica en la que evoluciona y empieza a sembrar el caos entre los trabajadores del edificio. Tendrán que hacer todo lo posible para que esa criatura no consiga escapar, mientras no deja de incrementar su tamaño. Nada nuevo en ninguno de sus apartados, pero que recuerdo con cierto cariño por lo impresionante de verla cuando la vi, que la verdad, a pesar de haber envejecido regular, sobre todo en actuaciones y efectos especiales, el cariño con el que está hecho parte de su diseño de producción o ese monstruo alienígena la hacen merecedora de ser rescatada. ¿Cuántos de los que estéis aquí la conocíais?
un emblema del terror y de la ciencia ficción importante y trascendental para el desarrollo de ambos géneros. Demon Seed, o como se llamó por aquí en un título que me sigue pareciendo espectacular, Engendro Mecánico, sería una pionera en lanzar al séptimo arte una de esas ideas tan locas como que las IAs se rebelan contra la humanidad, ya ves tú, algo que hoy en día nos parece algo bastante habitual en argumentos del fantástico sci-fi. Un thriller futurista setentero que imaginaba un mañana con posibles casas inteligentes. Basada en la novela de Dean Koontz, estamos ante una especie de fusión entre Terminator y Rosemary's Baby que tiene una dirección muy potente, creando muy buenos momentos de tensión, y aunque el paso del tiempo sí que se le nota un poco a términos visuales y de efectos especiales, como es obvio, sigue manteniendo el encanto intacto, siendo un film muy recomendable por conocer todavía a día de hoy. Y sí, si os suena todo lo que veis, aunque no conozcáis la peli, es gracias al episodio de Los Simpson especial de Halloween donde referencia a la peli. Una muy peculiar y que cuenta con bastante gente que la recuerda de forma muy especial. Deathbirds, Gritos de Muerte de 2004, un grupo de bandidos huyendo tras dar un golpe. Con el objetivo de llegar a México y escapar de la ley cruzando la frontera, se ven obligados a pasar la noche en una casa aislada en mitad de la nada que parece abandonada en un trigal. Se aseguran de que no hay nadie, se acomodan intentando que las horas pasen rápido y partir al día siguiente, pero enseguida, uno a uno, los personajes empiezan a sentir y a ver cosas raras, algo que parece relacionado con el pasado del lugar. Jumpscares muy de los años 2000, al igual que sus efectos especiales y su montaje en una cinta que en su momento tuvo bastante buena recepción por el público y que a día de hoy, a pesar de sus evidentes puntos débiles, sobre todo marcados por el paso del tiempo, sigue suponiendo un divertimento rápido y fácil que se deja disfrutar. Si de robots asesinos hablamos, una de las que primero se me vienen a la cabeza es esta. La vi siendo crío, seguramente por televisión, una locura que daba bastante mal rollo en su momento y que no da tregua, mostrando un escenario propio de una ciencia ficción posterior. Primer largometraje de Stephen Norrington, director de Blade o de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Una fábrica de armamento, una empresa en la que están sucediendo cosas extrañas y algo para nada natural que va a matar a todo el mundo. Death Machine es otra de esas joyas de los 90 muy poco recordadas por el público, en la que se nos muestra cómo un ingeniero bastante extraño y con ideas reguleras consigue crear una máquina perfecta, mitad humana, mitad robot, en clandestinidad, haciendo que se vuelva en contra de los trabajadores de dicha empresa armamentística, la cual cuenta con la vanguardia tecnológica y más futurista del mercado. Pero el personaje en cuestión tiene todavía una criatura más terrible a la que despertar y poner aún más en peligro las instalaciones. Maravillosa película que serviría como inspiración para mucho de lo que vendría después en esta temática y en los géneros que toca. Futuro postapocalíptico, sociedad distópica, ciencia ficción, terror, acción y monstruo perturbador. Una locura de comienzos de los 90 protagonizada por el gran Rutger Hauer, con traje al más puro estilo Matrix, con todo el carisma, que ha sido completamente olvidada, creo que injustamente, con un universo que daba para mucho más. Split Second nos proponía un mundo en el que el calentamiento global ha dejado las grandes ciudades del mundo completamente inundadas. Con ese estilo sucio y decadente que se puso de moda en el fantástico de la época, nos situamos en Londres, una capital en caos en la que la ley y el orden han dado paso a un violento contexto donde impera la ley del más fuerte y sobrevivir es algo complicado. Por si no fuera poco todo eso, en un lugar sumergido a varios metros bajo el agua aparece un criminal que está causando estragos, implacable, sanguinario y cruel, y lo peor es que ni tan siquiera es humano. Menos mal que hay un policía dispuesto a enfrentarse a este y acabar con él, cueste lo que cueste, con ecos de Predator, un diseño de criatura que recuerda a otras de la ciencia ficción y una personalidad bárbara en todo lo que la forma, escenario, personajes. ¿La conocíais? Puede ser uno de los slashers más importantes de todos los tiempos y también uno de los más espeluznantes que he visto, y mira que tiene años, ¿eh? Hay jóvenes en peligro, hay villano carismático, pero también hay otros elementos que no son tan habituales y que para el momento de su estreno resultaron tremendamente impactantes. Tourist Trap nos hace viajar hasta una casa en mitad del campo donde un granjero extraño recibe la visita del grupo protagonista, unos turistas en busca de ayuda tras sufrir un problema con el coche. Todo lo que hace el film es para producir miedo y mal rollo, desde su banda sonora hasta las imágenes que muestra con esos maniquís aterradores. Porque sí, la peli tiene como malo y antagonista a un psicópata que, nada menos, tiene habilidades telequinéticas y es capaz de manejar y dar vida a varios maniquís. Ya lo veis. Muy transgresora, muy original, muy importante y también tristemente muy olvidada, cuando no deja de ser uno de los pocos slashers con elementos sobrenaturales de todos los tiempos. Recomendadísima.
La década de los 80 está repleta de maravillas escondidas realmente increíbles, donde ver seres de otro mundo enlazados con el terror como género era algo habitual. The Kindred o Transgen, los genes de la muerte, sí, así se llamó en España, juega en esa liga. Ven y verás lo que ha creado Amanda. Bajo ese eslogan, una científica a punto de morir confiesa a su hijo que ha dado forma a algo horrible en secreto y que debe cuanto antes ir a destruirlo. Anthony es su nombre. Lo que le espera para llevar a cabo el último deseo de su madre no va a ser tan sencillo, va a convertirse en una terrorífica odisea. Un cuento con cierto aire Lovecraft que desprende muy potente y que, a pesar de su evidente bajo presupuesto, algo que se refleja en la fotografía y en la oscuridad de algunas de sus escenas, gracias a un gore brutal y visceral, el escenario y su localización y, por supuesto, la presencia repulsiva y espectacular de la criatura en cuestión, la convierten en algo que todo amante del género debería conocer. Y hablando de virus, vamos con el de 1999, con el de Jamie Lee Curtis, William Baldwin y Donald Sutherland metidos en esta mezcla de terror y ciencia ficción muy de su época, con lo mejor y lo peor de esa afirmación. Una de esas que muchos conocimos porque la echaban un día por la tele y que tenemos un cariño especial aún sabiendo que no es ninguna maravilla, pero todavía hoy en día se deja disfrutar. La primera peli de John Bruno, maestro de los efectos especiales, que debutaba como director y que a su vez también sería su última película. Sí, seguramente la más conocida de todo el vídeo y que muchos habréis visto. Una aventura en mitad del mar con aberraciones de origen incierto en un navío abandonado en el que parece que la tripulación ha desaparecido por algo repentino y extraño. Rayos extraterrestres, inteligencias superiores y varias sorpresas en una singular pieza de finales de milenio con mucho más encanto que el que le hacen las injustas calificaciones que tiene por ahí. ¿Cuántos de los que estáis por aquí la recordáis? Una de las películas de vampiros más diferentes de todos los 80, Near Dark. Un joven, después de conocer a una chica de la que queda tremendamente hipnotizado, se ve metido en un grupo de sádicos y sanguinarios vampiros cuando él comienza a ser uno de ellos. Enseguida ve cómo su vida entera pega un giro de 180 grados, donde sin rumbo fijo ni hogar, se ve obligado sí o sí a matar para continuar con vida. Su evolución y la relación con el resto de forajidos chupasangre irán cambiando a medida que avanza el film. Bastante gore, con un tono ácido constante, banda sonora extraordinaria y con una estética muy ochentera, con todo lo mejor que ello conlleva. Junto a The Lost Boys, una de las mejores pelis de vampiros de toda la década. No sé si hoy en día molaría tanto, ambientado en la actualidad, como molaba con el rollo ochentero, esa sala de cine, esa película de terror y esa maldición, entre comillas, que conseguía salir de la pantalla y convertir todo el edificio en un laberinto sin escapatoria. Una de esas pelis que recuerdo por lo impresionante de verla siendo pequeño y quedar fascinado por el maquillaje, lo gore de algunas escenas, lo claustrofóbica que me resultó... sí. La italiana Demons es una de las queridas por los amantes del fantástico cuando miran atrás, donde se nos retaba a permanecer una noche encerrados junto a un grupo de demonios / zombies que iban a propagar esa especie de maldad homicida y bruta por cada rincón. Mientras su secuela, un año después, nos llevaba a un lugar totalmente diferente, una casa inteligente en la que también iban a despertar las criaturas que esperamos ver. Esta vez, todo arranca cuando un ser sale y emerge de forma extraña del interior de una televisión. Sí, muchos años antes de que lo hiciera Sadako. Lamberto Bava cogió un poco de muchos sitios que pegaron brutalmente en la década e hizo algo con mucho estilo propio, una Demons hoy en día, o un buen remake. Hay películas que, a pesar de que el paso del tiempo a niveles visuales y de efectos especiales les trate regular, consiguen conservar cierto encanto y ser igual de disfrutables que en el momento de su estreno. Si además cuentas con un protagonista a la altura de Peter Weller, el mítico Robocop original, también ayuda a ello. Un planeta lejano, un futuro con mala pinta y unos seres robóticos y extremadamente inteligentes destruyéndolo todo. Screamers es una de esas pelis de los 90 bastante olvidadas. Asesinos cibernéticos se llamó por aquí, donde un grupo de soldados en un lugar situado a años luz de la Tierra, devastado por múltiples guerras a lo largo del tiempo, tienen que luchar contra unos androides inesperados que aparecen debajo del suelo. Unas máquinas rápidas, fuertes y muy listas que van a ser el motivo principal del interés por el film de ciencia ficción que coquetea con el terror, el thriller y la acción, dando forma a un divertimento casi serie B que utiliza sus recursos de manera brillante. Eso sí, por favor, huid de la secuela del 2009 que es terriblemente terrible.
Si hay slashers escondidos y con encanto a lo largo de la historia del género, uno de ellos es este. Una maravilla ambientada en los 50 con muchos elementos que seguimos viendo a día de hoy, pero con la peculiaridad de su contexto y de su época. Popcorn es una especie de homenaje al terror y a sus aficionados, y que serviría como bastante inspiración para, 2 años más tarde, Joe Dante y su joya Matinee, la cual se le parece bastante. Un festival de cine de miedo, un grupo de adolescentes y un personaje detrás del evento que es un psicópata criminal que ha organizado todo para llevar a cabo algunas ideas bastante chungas. Referencias a la serie B de esos años, un montón de muertes interesantes y sorprendentes, muy buenos efectos especiales. El guión es poco serio y nada sobresale demasiado, pero todavía a día de hoy merece la pena ponérsela y descubrirla o redescubrirla, protagonizada por una de las reinas del horror, Dee Wallace. A ver a cuántos de los que estáis por aquí os suena este largometraje. Una pesadilla física aterradora en un edificio donde se esconde un invitado imposible de detener y también bastante asqueroso. Insect, Blue Monkey o Alerta Roja en el Gran Hospital nos cuenta cómo llega a un centro médico de urgencia un paciente que, trabajando en un invernadero, es atacado por un insecto salido de una planta extraña. Al ser ingresado, los médicos se dan cuenta que porta una bacteria desconocida que no habían visto nunca, algo que no sería tan peligroso si poco tiempo después no le saliese de la boca una criatura viscosa que escapa mientras aparecen casos de contagio por todos lados, obligando a clausurar el lugar y a ponerlo en cuarentena para evitar que eso escape fuera. Poco a poco ese gusano parásito que ha conseguido ocultarse empieza a desarrollarse y a convertirse en algo de forma mucho más grande y terrible después de exponerse accidentalmente a un estimulante genético de crecimiento, con cierto parecido a la saga Alien en su monstruo y en la forma de comportarse. Una rareza ochentera con encanto a pesar de sus fallos y del paso del tiempo. Una película italiana que tiene muy buenas ideas, una aura tétrica y muy especial, con un director que en sus primeros trabajos exploró el terror de una forma muy particular, con títulos como Deliria, El engendro del diablo o Mi novia es un zombie, Michelle Soavi. Entre todas esas se encuentra la que estáis viendo, La secta. Producida además por Darío Argento, estamos ante una oda al cine de terror de los 70 que se demuestra comenzando justo en esa década, donde conocemos una comunidad que parece tener una extraña forma de actuar, sobre todo cuando decide acabar de forma violenta y drástica con una comuna hippie. Saltamos en el tiempo y vemos cómo años más tarde esa misma congregación, bastante más grande y con bastante más poder, siguen dando un mal rollo increíble y perpetrando actos turbios. Con un parecido para nada casual y tomando como referencia algunos aspectos de Rosemary's Baby, tenemos todo lo que a los fans de este tipo de peli nos gusta ver: rituales, sangre, sacrificios, además con efectos especiales resultones y prácticos bebiendo de la escuela de la década anterior. Diabólico y demoníaco film olvidado que siempre es un placer volver a ver. Una de mis películas clásicas con casa encantada de por medio favoritas, y es que en el momento de verla, que la pillé por casualidad en televisión siendo bastante pequeño, me asustó lo que no está escrito. Superstition partía de uno de los argumentos más explotados del género, esa familia mudándose a una nueva casa con maldición incluida, y es que estamos ante una de las que sentarían ciertas bases dentro de las pelis del rollo para años próximos, gracias a alguno de los elementos que se atrevía a añadir. Y es que el film, dirigido por James W. Robertson, cineasta de, por cierto, corta y extraña carrera, sin mucho más destacable que esta, metía el espíritu demoníaco de una bruja vengativa, chunga y sanguinaria, dispuesta a acabar con todo el que llegase a ese lugar, en el que, siglos atrás, fue ejecutada. Peli que ha envejecido bastante bien y que a pesar de su bajo presupuesto consiguió crear y dar forma a un villano espeluznante. Protagonista además de escenas difíciles de olvidar. Mil gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando todo esto, se os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.